puedes escuchar la voz de la verdad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La voz de la verdad, tu emisora. De un tema especial, un tema contundente sobre comprendamos cómo se formó las Sagradas Escrituras. Cómo Dios movió, hermanos, su bendita y santa mano para que esta palabra de gloria, para que esta palabra de virtud y bendición llegase hasta nosotros. Porque ha sido un milagro, hermanos y amigos. Así que las Sagradas Escrituras, para llegar hasta nosotros, esta información disponible para demostrar que las Sagradas Escrituras, oiga, la escritura se practicaba generalmente desde antes de los tiempos de Moisés, comprobado científicamente. Y ya vamos, hermanos, amados y amigos, a entrar en materia sobre este asunto tan especial. Oremos ahora unas palabras de oración en el nombre de Jesús, porque recuerde que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es a saber, el mundo de los ángeles, el mundo de los hombres y el mundo de los demonios. Todo principado, aleluya, todo poder, todas las cosas, todo lo creado, visible e invisible, se tiene que doblar ante Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre, que es sobre todo nombre. Entonces, amados hermanos, vamos a exponer esta palabra de gloria, esta palabra de bendición para todos nosotros en este instante, en este momento. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos. En este momento, Señor Jesús, invocamos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Tu palabra va a ser expuesta, Señor, en la comprobación de que las Escrituras ya se practicaban desde los tiempos de Moisés, aún antes de los tiempos de Moisés. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer entonces algo que sucedió y está escrito en el libro de Daniel, en el capítulo 5, versículo 25. Y el versículo 24 en adelante dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó esta mano es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta escritura salió de la presencia del Señor, porque en el Señor está toda la sabiduría, en el Señor están escondidos todos los misterios, pero Él la ha revelado a su pueblo, a su iglesia santa. Un pueblo que le adora y le glorifica en espíritu y en verdad. Vamos a hablar ahora de esta preciosa escritura, esta palabra que ha salido de la boca del Señor y que a través de los siglos Dios la ha formado para que el hombre conozca sus designios y sus propósitos. Es decir, para que el ser humano conozca a cabalidad la voluntad del Señor. Así que vamos a comenzar hablando de que la escritura, o sea, el correcto escribir y plasmar a través de signos la palabra de Dios,
ya existía desde antes de los tiempos de Moisés, de acuerdo a la historia. De que antes de haber escrito las Sagradas Escrituras ya se conocían escritos antiguos en Egipto y en Mesopotamia, y que esto data desde el año 3000 antes de Cristo, pues hay hallazgos de tabletas de arcilla, textos en jeroglíficos como monumentos en templos y tumbas, y que también con imágenes y dibujos esculpidos y en un tipo de escritura ya alfabética primitiva llamada inscripciones protosinaíticas, que fueron localizadas a pocos kilómetros del monte Sinaí. Entonces, amados hermanos y amigos, la pala del arqueólogo ha descubierto estas grandes verdades porque el mundo científico quiere palpar y quiere tocar, y a través de los métodos científicos Dios ha permitido que el hombre compruebe la importancia de su bendita y santa palabra. Aleluya. De manera que esa información sobre la autoría de los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, que muchos creen que no había ningún tipo de escritura. Muchos hombres de ciencia no creen que antes de los tiempos de Moisés no había escritura, y que por lo tanto los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras no estaban escritos, que fueron escritos después de los siglos. Pero sabemos que antes de Moisés ya se practicaba la escritura, y que en el Sinaí ya contaban con 5 sistemas diferentes de escrituras, especialmente en zonas de Siria y Palestina donde vivió. Entonces, ¿cuáles eran algunos de los principales materiales para esta escritura? Y se comprueban de nuevo estas referencias. Se relata que los pueblos antiguos ya usaban diferentes tipos de materiales para escribir. Por ejemplo, el material más antiguo donde se encontraron hasta leyes jurídicas, oiga bien, y religiosas, es la piedra. Aún un rey babilonio llamado Hammurabi escribió sus 250 leyes para que la gente las pudiera leer. Estas escrituras, aún escrituras hebreas, encontradas en piedra caliza blanca en tiempos de Salomón, piedra moabita, encontrada en el Mar Muerto, siendo la única donde aparece el nombre YHWH, o sea, el tetragramatón, más letras bíblicas como cuando se le dio a Moisés los 10 mandamientos en piedra también. Óigase bien, inscripciones con tinta sobre yeso. Otro de los materiales es la arcilla, que era la más común en Mesopotamia. Arcilla húmeda, secada al horno o con el sol, que eran tan durables que se han preservado hasta tiempos modernos, y era un tipo de letra cuneiforme, otra forma, otra manera. Así formaban sus libros, guardándolos en cuartos especiales como archivos, en cajas y vasijas de cerámica. Ellos descubrieron esa forma para que la escritura y la historia y las leyes y los preceptos y mandamientos fuesen guardados para la posteridad. Así que otro material era la madera y la cera. Eran tabletas de madera recubiertas en cera en la que escribían y podían borrar de acuerdo a la ocasión. Los asirios la usaron, pero los romanos la popularizaron. Ustedes saben que la civilización que llegó a todos los estamentos del mundo antiguo conocido fue la civilización romana. Así que ellos popularizaron estos libros de notas que las ataban
y podían darle vuelta como una página de libro. A esto le llamaron códice. Y una tableta unida en plural, códices. Otro material fue el metal. Se dice que el oro como superficie para escribir también lo hacían en plata, en cobre o en bronce. Así que los griegos y los romanos llevaban sus registros de gobierno en tablas de bronce. Los soldados, cuando se retiraban, eran galardonados con tablas de bronce, a lo que llamaban diplomas por privilegios. 2 pequeños rollos de plata alrededor del cuello de uno de ellos contiene la bendición sacerdotal. El otro material es la ostraca. ¿Qué era la ostraca entonces? Mire, la ostraca era cerámica como material de escritura, no caro como los metales. Era fácil de conseguir. Hay muchas con etapas de la historia de Egipto. Pero hay otro material también, y era el papiro. Era ligero y flexible, aunque los egipcios también le daban otro uso. Era papel hecho de la planta de papiro, donde deriva el nombre papel, del papiro, de donde proviene esa palabra, papel. El último eran cueros o pergaminos. A pesar de una cierta historia, de acuerdo al inventor, eran pieles de animales tratadas en un proceso especial para poder escribir. Nosotros sabemos que entonces debía de haber testigos. Oiga bien, debía de haber testimonio. Bendito sea el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Por eso cuando uno lee en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, la palabra del Señor dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. Entonces es necesario que hubiese algo por escrito de la ley de Dios, del pensamiento de nuestro Salvador. Y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen, o sea, la lectura de esa palabra, de esos signos escritos, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan en ella las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces era el testimonio bendito, el testimonio de parte del Señor para el hombre, para que el ser humano se apersonara del testimonio del Señor y de las cosas que Dios necesitaba que ellos, amados hermanos, pudiesen obedecer a través de su bendita y santa palabra gloriosa. Quiero decirles, amados hermanos y amigos que me escuchan a través de estos aparatos tan especiales, que la necesidad del hombre para conocer los propósitos de Dios y para poder escribir su palabra y que quedara implícita, el Señor lo permitió. El Señor escribió, envió una mano de su presencia. Y dice que la escritura salió de su presencia, una mano que trazó una escritura extraña que ningún hombre pudo leer, solamente el hombre a cual Dios le dio sabiduría
Y fue a Daniel, el profeta Daniel, el hombre de ojos abiertos, que Dios le dio el entendimiento y la capacidad. Mene, mene, tekel uparsin. Un lenguaje, oiga, un lenguaje angelical. Y solamente él pudo traducir. Así que Dios, a través de los tiempos, permitió que su palabra fuese escrita. Bendito el nombre de Jesús. Entonces no se puede decir, como dicen algunos hombres de ciencia, que la palabra de Dios no estaba escrita, que no se conocía la escritura antes de Moisés. Y ya les he demostrado, hermanos, por esta lectura que habían 5 tipos de materiales, como la piedra, la arcilla, la madera y la cera, el metal, la ostraca, el papiro, cueros y pergaminos, oiga bien, para escribir, y aún en el oro, cuando era un personaje y se llamaba diploma. Ahora vamos a ver qué descubrimientos arrojan luz sobre lo que sabemos acerca de las Sagradas Escrituras. Así que en el Antiguo Testamento vemos que muchas cosas fueron escritas en cuero y han salido hasta hoy, hermanos y amigos, a la luz manuscritos en la zona del Mar Muerto, y la mayoría de escritos en cuero en el Talmud judío. Así que habían pergaminos escritos en un código, porque era requisito que la Torá o la ley fuera escrita y copiada sobre pieles de animales. Aunque en el Nuevo Testamento Pablo da luz acerca de los pergaminos, pero este se volvió más popular que el papiro. Poco a poco fue desapareciendo desde el siglo IV hasta la Edad Media. Así que la palabra de Dios fue escrita en pergaminos. ¿Y qué me dice usted de la importancia del papiro en el mundo antiguo? Esa cantidad de información que pudo ser escrita en rollos de papiro, en comparación a otros materiales pesados y más difíciles. El papiro era flexible, ligero para escribir, pero también se utilizaban como combustible, como alimento, como embarcaciones, cuerdas, canastas, sandalia y hasta para mesas y sillas. Ese papiro, ese material, ese vegetal, lo convirtieron ellos en muchas cosas, pero nos interesa a nosotros la parte más esencial, y es la escritura. Ahora, ¿qué es el pergamino? ¿Qué era el pergamino? Era un cuero de animal, pequeño como ovejas, cabras y terneros. Y ese material, ese cuero era mojado y era pelado en agua de cal viva, estirado y secado en un marco, oiga bien, para hacer una superficie para escribir con una tinta especial. Entonces nosotros podemos ver que hubo un rey en la antigüedad, el rey de Pérgamo, de donde viene la palabra pergamino. Se cree que antes del siglo II ya habían escritos en cuero, pero pudo ser que el rey Eumenes II pudo haber perfeccionado y desarrollado alguna técnica para un mejor proceso en el tratamiento de las pieles. Y también había otra forma que se llamó la vitela. ¿Qué es una vitela? Era la piel de una ternera
Eso era una vitela. ¿Y se distingue del pergamino? Sí, por supuesto. Aunque son pieles finas como otras vitelas o pergaminos, se pueden usar para escribir en una superficie suave y delgada, de cualquier piel para escribir. O sea, era tratada de una forma especial y se llamó vitela. También había vitela, también había pergamino. Ahora vamos a ver qué es un códice. Dice que el códice era una tableta romana para escribir, la cual también describe un libro con hojas, como un libro moderno. Entonces, Dios permitió que el hombre fuese inventando y fuese creando cosas y situaciones para poder escribir y que quedara consignada la escritura, las historias, las leyes y los hechos de los pueblos, mayormente su bendita y santa palabra, hermanos y amigos, como vemos aquí. Entonces, ese códice se compara con un libro en forma de rollo, porque era más difícil de sostener para poder leer y aún para enviarlo o cargarlo. ¿Cuándo y por quién fue introducido el códice? Dice la historia que no se sabe con certeza, pues se cree que los cristianos empezaron a usarlo extensamente en el siglo II. El uso del mismo fue tan grande entre cristianos que su introducción debe haber sido por el año 90 después de Cristo. Podemos estar seguros de estas cosas, no hay datos exactos, pero se cree que fue de esa manera. Ahora, ¿quién es mencionado en las Sagradas Escrituras como el autor de cualquiera de estos escritos? Es la pregunta. Ahora viene la respuesta: Moisés. Usted sabe que el trato de Dios, el trato directo de Dios para con su pueblo, Dios lo permitió de una manera muy especial, de una manera muy singular. Dios lo permitió. Y hay evidencia disponible para demostrar que el autor del Pentateuco, ¿quién es? En los primeros cinco puntos que se le atribuyen de mano propia, además de la tradición judía estricta que le otorga la autoría de los 5 libros y también de otros escritos, incluyendo nuestro Señor Jesucristo, cuando Él lo menciona y apoya ese criterio. Se dice que entonces aproximadamente fueron escritos los libros de Moisés entre el año 50 al año 100 después de Cristo. Fue escrito los libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo se compara este intervalo durante el cual se originaron los libros del Antiguo Testamento? Dice que crecieron en forma gradual y fueron agrupados como una colección en la época de Esdras, por el año 400 a.C., terminando con el libro del profeta Malaquías. ¿Cómo entonces se describe el arreglo de los libros del Antiguo Testamento en la Biblia en español? 5 libros de la ley, 12 libros de historia, 5 libros de poesía, 17 libros de profetas, algunas veces subdivididos en 5 libros. Los profetas mayores y 12 libros de profetas menores.
Entonces son 5 libros de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. ¿Cómo se compara esto con el arreglo hebreo? Ley, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Profetas anteriores, Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. B. Profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12. Estos escritos, hermanos, los escritos de Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Salmos, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, primero y segundo de Crónicas. Son todos estos libros, hermanos, escritos en el Antiguo Testamento, que Dios usó a tremendos hombres y a escribas a través de los tiempos, de los siglos, para que su palabra llegase hasta nosotros, para que nadie se jacte ante su presencia y diga que no oyó, que no leyó, que no supo acerca de la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a hablar de las principales divisiones del Nuevo Testamento, o sea, de las Escrituras hispanas. Son 3 principales divisiones en el Nuevo Testamento: los 5 libros de historia, los 21 libros de doctrina y el único libro de profecía. Entonces, estos grupos en que se divide el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió. Entonces tenemos que fue escrito en 3 idiomas originales en los que fue escrito las Sagradas Escrituras: en hebreo, arameo y griego, en koiné. ¿En el cual idioma entonces fue escrito el Nuevo Testamento? En el idioma griego. En ese idioma en que el pueblo en ese entonces hablaba, porque había quedado por cultura. Ahora surge una pregunta: ¿en cuál idioma hablaba nuestro Señor Jesucristo? En el arameo antiguo. ¿Y cómo se sabe esto? Primero, el griego era el idioma universal, por hallazgos de papiros escritos en griego y por su particularidad lingüística, aunque hay diferencias entre el griego antiguo y el moderno. Sabemos que había un griego clásico, el que hablaban los poetas y los hombres de ciencia, los eruditos, y había el griego que hablaba el vulgo, el pueblo normal. Entonces eran importantes los que escribían en el mundo antiguo y en la Edad Media, era muy importante, porque el trabajo de los antiguos escribas para escribir y copiar antiguos documentos hebreos, y también en la Edad Media los escribas que trabajaban en la escritura, en los monasterios, recordemos eso, eran los que producían de toda clase de obra literaria, transcribiendo textos antiguos, así contribuyendo a la preservación de los textos de las Sagradas Escrituras. Ellos hacían ese trabajo, ellos se encerraban, hermanos, a escribir estos manuscritos, narrando pues lo que fue este trabajo, y se le llamaba colofón, notando su nombre o fecha en que terminó su trabajo,
Trabajaban arduamente y eran muy cuidadosos de su trabajo. Otros solo se exclamaban expresiones como fin del libro. Oh, gracias Dios, decían ellos, exclamaban diciendo estas palabras. Ahora, ¿cómo se explica la diferencia de edad entre los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento y los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento? Podemos decir que la información que hay del texto del Antiguo Testamento no es tan extensa en comparación al texto griego, ni es tan exhaustivo, digámoslo de esa manera, como los manuscritos del Nuevo Testamento. Hay un buen número de papiros más antiguos, a pesar de que recuperar los rollos del Mar Muerto, con referencia al texto del Antiguo Testamento, a pesar de esto, sigue habiendo lagunas de siglos entre el tiempo de los rollos antiguos y nuestros manuscritos hebreos más antiguos. Bendito sea mi Dios. Hubo una clase de hombres llamados los masoretas. Tuvieron su comienzo en el año 500 después de Cristo y fueron los sucesores de los escribas primitivos. ¿Quiénes eran estos hombres? Estos hombres eran hombres que escribían y guardaron celosamente y también inventaron puntos y vocales sobre esos puntos, sobre esas vocales, encima y abajo de las líneas del texto, sin lastimar el texto, ese texto mismo, y ellos se aseguraban de la pronunciación correcta. Hay una lista de estos masoretas que aseguraban la transmisión exacta del texto. Ellos buscaban métodos para eliminar errores de adición o de omisión de otros escribas con métodos de cómputo. Y esto consistía, hermanos, en darles números a los versículos con letras del alfabeto. Calculaban letra de en medio, palabra de en medio, versículos de en medio del Pentateuco, verso de en medio de los Salmos y el verso de un medio de toda la Biblia hebrea. Esto es especial saberlo, y que podía ser contado y podían asegurar la copia fidedigna de la palabra de Dios. Ellos tenían reglamentos para estas copias de la Escritura, para el uso en las sinagogas. Un rollo debía ser escrito sobre la piel de un animal limpio. Oiga bien, debían estar unidos a cuerdas de animales limpios. La tinta debía de ser negra y de ningún otro color. Ninguna palabra o letra debe ser escrita de memoria, sin que el escriba haya mirado el códice, o sea, una copia. Una copia exacta, una copia fidedigna. Él miraba de un códice, o sea, de un lugar exacto y preciso para ser escrito en otro. Entonces, estos documentos más importantes de los rollos, amados hermanos,
ellos eran muy celosos en la escritura, porque dice la historia que los documentos más importantes de los rollos del Mar Muerto se encontraron de ellos 7, entre los cuales está el libro de Isaías, un manual de disciplina, un comentario sobre el libro de Habacuc, una obra que llegó a ser conocida como Génesis apócrifos, y otros como se compara su edad con la edad de los manuscritos de los hebreos anteriores. Yo quiero decirles, amados hermanos, que el cuidado que Dios ha tenido para con nosotros, para que su palabra bendita y santa llegue a nosotros y haga una transformación gloriosa y poderosa, es de vital importancia saberlo. Ahora, ¿por qué razón? Bendito sea el nombre de Jesús. Porque su palabra, hermanos, cuando es leída la palabra de Dios, en forma individual o en forma colectiva, esta palabra tiene, hermanos, oiga bien, tiene la facultad de convertirse para nosotros. En el momento adecuado se convierte en leche, si es necesaria la leche espiritual. Se convierte en miel para endulzar nuestra vida. Oiga, se convierte en pan si hay hambre. Se convierte en ese líquido para beber si hay sed, porque la palabra de Dios dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. También la palabra del Señor es martillo para golpear la roca, o sea, los corazones duros, endurecidos, que no han querido oír la palabra de Dios, que no han querido ni oírla, ni obedecerla, ni darle crédito. Oh Jesús, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra, cuando llega a cada individuo, a cada persona, esa palabra hace mella, hace algo especial y te dice lo que tienes que hacer. Es un espejo, porque puedes mirar tu alma. Es la única forma que tú puedes saber lo que hay dentro, muy dentro, en lo profundo de ti, porque te reflejas a través de la palabra del Señor y puedes reflejar tu vida ahí en esta palabra gloriosa, porque se convierte en el instante en espejo para ver tu vida. Se convierte en un instante en miel que endulza tu vida. Se convierte en pan porque hay hambre. Se convierte en leche para beber. Se convierte también martillo para golpear la roca de tu corazón cuando ha sido endurecido por las vicisitudes de la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. En este instante, la palabra de mi Dios, la palabra del Señor Jesucristo, se convierte para ti en lo que tú deseas, porque la palabra del Señor tiene esa facultad. Dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia del Señor. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Tú tienes entonces la facultad de parte del Señor de que esta su palabra bendita y gloriosa, desde tiempos inmemoriales, desde tiempos muy antiguos,
fue escrita, porque Dios permitió esa facultad. Que algunos tratan de desacreditar esto, pero gloria al Señor que nadie puede decir que no oyó la palabra del Señor. Nadie en lo absoluto. Toda persona ha visto, ha oído, ha sentido, ha hablado, ha palpado lo que es la palabra de mi Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Solamente usted en este momento puede conocer la realidad de la palabra del Señor Jesucristo. Y yo le invito de manera cordial y en el nombre de Jesús que rindas tu vida al Señor Jesucristo y comiences a leer las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y también está escrito que no solamente de pan vive el hombre, mas vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando esa palabra es ingerida por su espíritu, porque la boca del espíritu humano es el oído, y cuando usted comienza a oír la palabra de Dios, tu vida comienza a vivir, y si estás muerto resucitas, porque aún los muertos escuchan la palabra de Dios y resucitan. Te invito en esta hora, en este mismo instante, a que hagas una reconciliación con el Señor Jesucristo, que le recibas como tu único y suficiente Salvador personal para que haya vida y para que resucites y para que tu alma sea alimentada por palabra viva, palabra de Cristo Jesús. Te invito, hermano, te invito, amigo, a que recibas palabras de vida eterna. El Señor dice, porque mis palabras son espíritu y son vida. Vive ahora por gracia del Señor Jesucristo. Voy a permitirme orar por un amigo, por una amiga, por alguien, por un hermano, alguien que esté allí atento. Voy a invocar el nombre de Jesús sobre una vida, sobre una persona, que al escuchar la palabra viva del Señor Jesucristo pueda creer que la palabra del Señor salva, sana y bautiza con poder. Esté atento, porque en este mismo instante, en este mismo momento, me voy a permitir orar e invocar el nombre del Rey, nombre que es sobre todo nombre. Padre Santo, nos unimos en este momento en el mundo entero, orando por cada persona que escucha este mensaje de vida eterna, este mensaje de poder. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, sobre cada vida, en un momento duro y difícil, en un momento de dolor y de angustia y de enfermedad, en un momento de incredulidad, falta de fe, pero ordeno en el nombre de Jesús vida y sanidad para usted. En el nombre de Jesús ordeno sanidad. Ordeno en este momento que tu vida sea restaurada a través de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y puedas levantarte como águilas, volando muy alto y recibiendo palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Paz de Cristo para todos nuestros hermanos en este instante. No olvides sintonizarnos los días lunes a partir de la 1:30 de la tarde. Tu programa Camino a la Verdad, en la voz de nuestro pastor Henry Casarán. No te lo pierdas.
Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.